Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de reflexión académica. Soy Jorge Tarazona, estudiante de la maestría en Políticas Públicas. Y yo soy Jenny Marcela Páez. Hoy los invitamos a acompañarnos en un recorrido por una pregunta que consideramos fundamental. ¿Es el crecimiento económico la única forma posible de desarrollo? En este podcast vamos a explorar el desarrollo territorial endógeno en Colombia como caso concreto de una visión alternativa al paradigma dominante y vamos a discutir qué papel le corresponde al Estado en un mundo globalizado que paradójicamente también margina a sus territorios más vulnerables. Les prometemos una conversación densa pero accesible. Quédense con nosotros. Para entrar en materia, situémonos en el debate. El paradigma tradicional del desarrollo, heredado del pensamiento neoclásico y consolidado tras la Segunda Guerra Mundial, ha identificado el desarrollo con el crecimiento del PIB, la industrialización y la inserción en los mercados globales. Exacto. Y ese modelo ha sido durante décadas la brújula de las políticas públicas en América Latina. El problema es que el crecimiento agregado no se traduce automáticamente en el bienestar para todos los territorios. Las regiones periféricas rurales con baja conectividad o con economías campesinas quedan fuera de esta narrativa de éxito. Autores como Amartya Sen ya señalaban que el desarrollo debe medirse en términos de libertades reales y capacidades de las personas, no solo en indicadores macroeconómicos. Y desde la geografía económica, Pike, Rodríguez, Pous y Tovenay han argumentado que el territorio no es un simple escenario del desarrollo, sino un factor activo que lo condiciona. Frente a ese vacío surge la perspectiva del desarrollo endógeno, que propone que los territorios tienen recursos propios, naturales, culturales, sociales, institucionales, y que el desarrollo debe constituirse desde adentro, potenciando esas capacidades locales en lugar de depender exclusivamente de una inversión externa o transferencias del nivel central. Y ahí es donde Colombia se convierte en un caso de estudio especialmente rico y a la vez lleno de tensiones, con 32 departamentos, una geografía fragmentada, una historia de conflicto armado y un proceso de centralización inconcluso. Colombia es un laboratorio vivo de estas disputas entre el modelo tradicional y las visiones alternativas. Colombia inició su proceso de descentralización en los años 80, con la elección popular de alcaldes en 1986 y la Constitución de 1991, que reconoció la autonomía territorial, el municipio como base del ordenamiento político y la participación ciudadana como principio rector. Sin embargo, esa descentralización fue asimétrica. Los recursos se transfirieron, pero la capacidad institucional para gestionarlos no siempre siguió el mismo ritmo, y los municipios más alejados de los grandes centros urbanos, como Bogotá, Medellín, Cali, quedaron con competencias formales pero sin las herramientas reales para ejercerlas. El resultado es lo que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Departamento Nacional de Planeación han documentado ampliamente. Una Colombia de dos velocidades, mientras ciudades intermedias y metropolitanas se insertan en la economía global, cientos de municipios en el Pacífico, la Amazonía, el Catatumbo y los Llanos viven con índices de pobreza multidimensional que duplican el promedio nacional. Ante ese diagnóstico, diversas experiencias en Colombia han comenzado a construir modelos de desarrollo desde lo territorial. Uno de los ejemplos más citados en la literatura es el proceso de los programas de desarrollo con enfoque territorial, los PDT, creados en el marco del Acuerdo de Paz de 2016. Los programas de desarrollo con enfoque territorial son una apuesta explícita por el desarrollo endógeno. Cubren 170 municipios priorizados, los más golpeados por el conflicto y la pobreza, y su metodología se basa en la participación comunitaria para definir planes de acción territorial. No es el Estado central dictando qué se necesita, sino que son las comunidades construyendo su propio diagnóstico y sus propias soluciones. Esto conecta directamente con el concepto de capital social territorial que trabaja Putnam y que en Colombia han desarrollado autores como Absalón Machado y Luis Jorge Garay. La idea es que el tejido social, la confianza, las redes locales de cooperación son activos de desarrollo tan importantes como capital físico o financiero. Otro caso interesante es el de los contratos plan y los contratos de paz, que buscan articular la nación con los territorios mediante acuerdos negociados de inversión,
reconociendo las particularidades de cada región. Aquí el Estado no impone un modelo uniforme, sino que negocia con los territorios cuáles son sus apuestas de desarrollo. Y esto nos lleva al punto central del debate. ¿Qué Estado necesitamos para que el desarrollo endógeno sea posible? Porque en la era de la globalización, el Estado-nación ha perdido soberanía hacia arriba, hacia organismos multilaterales y mercados financieros globales, pero también ha cedido competencias hacia abajo, a los territorios subnacionales. Pierre Calam y otros teóricos de la gobernanza multinivel han llamado a esto el Estado facilitador o el Estado relacional. Un Estado que ya no es el único actor del desarrollo, sino que coordina, arbitra y potencia las capacidades de otros actores, comunidades, empresas locales, organizaciones sociales, gobiernos municipales. En el caso colombiano, eso se expresa en tensiones muy concretas. Por un lado, el modelo extractivista, la minería, hidrocarburos, agroindustria, responde a una lógica global de ventajas comparativas. Por otro lado, las comunidades en esos mismos territorios reivindican el derecho a definir su propio modelo de vida y de economía, amparadas en la consulta previa y los derechos étnicos y territoriales de la Constitución. Y ahí es donde está la contradicción más aguda. El mismo Estado que firma acuerdos de paz y crea los programas de desarrollo con enfoque territorial, también aprueba concesiones mineras y megaproyectos de infraestructura en los territorios. Lo que nos dice este caso es que el desarrollo endógeno no es solo una teoría bonita, es un campo de disputa política real donde el Estado no es neutral. Y sin embargo, experiencias como las zonas de reserva campesina, las comunidades de paz en Urabá o los procesos agroecológicos en el Cauca demuestran que es posible construir modelos alternativos de desarrollo que privilegian la soberanía alimentaria, la economía del cuidado y la gestión comunitaria del territorio. Son visiones que no niegan la globalización, pero lo interpretan desde lo local. Llegamos al momento de cerrar el análisis. ¿Qué conclusiones podemos extraer de este recorrido por el desarrollo territorial endógeno en Colombia? Primero, que el paradigma tradicional del desarrollo, centrado en el crecimiento económico agregado y la integración a los mercados globales, es insuficiente para dar cuenta de la diversidad territorial colombiana. Las brechas persisten y en algunos casos se profundizan, precisamente porque el modelo trata a los territorios como homogéneos. Segundo, que el desarrollo endógeno no es una nostalgia localista ni un rechazo ingenuo a la modernidad. Es una propuesta teórica y política que reconoce que las soluciones deben construirse con y desde los territorios, aprovechando sus capacidades propias y que el Estado debe ser un facilitador activo de ese proceso, no un obstáculo ni un simple ejecutor de recetas globales. Tercero, que el caso colombiano evidencia las tensiones estructurales de esta visión. La coexistencia de un Estado que simultáneamente firma acuerdos de paz y promueve el extractivismo revela que el desarrollo endógeno es, ante todo, una disputa por el poder de definir qué tipo de territorio queremos ser. Y finalmente, que en un contexto de globalización el rol del Estado no desaparece, se transforma, y el Estado necesita recuperar su capacidad de orientar el desarrollo no desde la imposición, sino desde el reconocimiento de la diversidad, el diálogo con los territorios y el compromiso con la equidad. En este sentido, los programas de desarrollo con enfoque territorial, las zonas de reserva campesina y otros instrumentos son experimentos imperfectos, pero valiosos de esta otra forma de hacer política pública. Para quienes quieren profundizar en estos temas, dejamos las referencias académicas que sustentan este podcast. Les recomendamos especialmente la lectura de Amartya Sen sobre capacidades, de Vázquez Barquero sobre desarrollo endógeno y los informes del DNP y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre brechas territoriales en Colombia. Y si les interesa el caso de los programas de desarrollo con enfoque territorial, la Agencia de Renovación del Territorio tiene información detallada sobre los planes de acción territorial construidos por las comunidades. Es lectura imprescindible para entender cómo se materializa o no el desarrollo endógeno en la práctica institucional colombiana. Fue un placer compartir ese espacio con ustedes. Esperamos que este podcast les haya generado más preguntas que respuestas. Esa es, al final, la función del pensamiento crítico en políticas públicas. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos.